Ahí sí. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, profe. Bueno, vamos a partir para tratar de ganar tiempo. eh, a ver si así conversando un poco se nos pasa el frío y despertamos, ¿ya? Ok. Entonces vamos a retomar más o menos donde quedamos ayer y vamos a hablar de a partir con el tema de los factores de corrección a la capacidad de transporte que tienen los conductores. Entonces, dijimos que conductores en condiciones normales, tres conductores en un tubo a temperatura ambiente de 30 grados Celsius, quedan definidos entonces por el valor de la corriente que nos indica la tabla 4.4 del pliego técnico, en función de la sección del conductor y la forma en cómo voy a canalizar y montar esos conductores, ¿ya? Y ahí teníamos diversos tipos de formas de canalización. Los tipos A1, A2, B1, B2, D1, D2, E, F, son formas distintas de canalizar el conductor, o si son conductores unipolares o conductores multipolares. Entonces, esas tablas me indicarían el valor de I sub T, que es el valor que está ahí como el valor de la corriente que puede soportar ese conductor bajo esas condiciones de trabajo, ¿ya? Ahora bien, cuando sabemos que vamos a exponer ese conductor a condiciones distintas de trabajo, obviamente la capacidad de corriente o la cantidad de corriente que yo debiera hacer pasar por ese conductor va a ser distinta. Por lo general va a ser menor, en el sentido de que puedo tener más de tres conductores en esa canalización, o puedo tener temperaturas que superan el valor nominal de 16 que está hecho para los 30 grados. En ese caso, entonces, tengo que aplicar los factores de corrección según las tablas 4.6 y 4.7 y determinar entonces el nuevo valor de corriente que yo debo hacer circular. No es que el conductor no va a poder soportar más, el conductor va a poder soportar más corriente, pero es el valor de corriente que yo debo hacer circular para evitar entonces el deterioro, ¿no es cierto?, de la aislación producto del efecto Joule que se va a producir en esa canalización por el paso de la corriente. Entonces, haciendo eso y viendo, ¿no es cierto?, que teníamos los factores de corrección en función del número de conductores y de las temperaturas, y sabiendo entonces, o conociendo entonces las tablas 4.4 del pliego técnico, donde me determina la capacidad de corriente en función de los tipos de montaje y de la sección de los conductores, vamos a hacer un cálculo, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo donde dice verificar la capacidad de transporte de un conductor en las siguientes condiciones. Vamos a trabajar con un conductor RBK, sección 6 milímetros cuadrados, a una temperatura ambiente de 37 grados en el lugar en donde está la instalación. Vamos a considerar 5 conductores por cada tubería y el método de montaje va a ser B1, ¿ya? Entonces, en función de eso, nosotros debiéramos ir a buscar los valores a las tablas, y el primer valor que voy a ir a buscar, y voy a volver atrás, voy a ir al B1, que sería esta columna que tengo acá, eran la sección 6 milímetros cuadrados. Entonces vamos a ver la tabla, ¿no es cierto?, para 6 milímetros cuadrados con conductor B1 RBK. Ah, pero la primera tabla no considera ese tipo de conductor, porque me sirve solamente para HO7B, HO7Z1, THWN, NFFI y cables de acometida. Por lo tanto, tengo la forma de montaje B1 y tengo la sección, pero esta tabla no está para ese tipo de conductores. Entonces tengo que ir a buscar ese tipo de conductor y lo encuentro en la segunda tabla.
Y ahí entonces tengo tipo de montaje B1, el cable RBK me sirve, y voy a los 6 milímetros, dijimos, y tengo entonces una capacidad de corriente del orden de los 48 amperes. Para ese conductor, con esa condición de montaje, y para esa sección, tengo entonces 48 amperes. Entonces tengo ahí el valor de I sub t según la tabla, 48 amperes. Luego, voy a buscar el factor de corrección por temperatura. En este caso dice 37 grados Celsius. Voy a la tabla entonces donde están los factores de corrección por temperatura, busco el tipo de conductor, temperaturas de servicio 90 grados, cables RBK. Perfecto. Y tipo de montaje B1. Entonces ocupo esta primera columna. A 37 grados Celsius. Eso quiere decir que estoy en la columna, en la fila, ¿no es cierto?, de 36 a 40. Y por lo tanto el factor de corrección debería ser 0,91. Entonces vamos a verificar acá y tengo el factor de corrección por temperatura 0,91. Y tenemos por el otro lado el factor de corrección por el número de conductores, y en ese caso teníamos 5 conductores por una tubería. Entonces vamos a buscar la tabla de los factores de corrección por número de tuberías y estaría en la primera fila de 4 a 6. Y en ese caso el factor Fn para ese número de conductores es 0,8. Por lo tanto, volvemos al ejercicio y vamos a tener un factor de corrección igual a 0,8. Calculamos entonces la corriente del conductor y vamos a tener los 48 amperes que me indican, que me indica la tabla 4.4 por el factor 0,8, que es el factor de corrección por número de conductor, y por 0,91, que sería el factor de corrección por la temperatura, y me da 34,94 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me diga qué significa o qué representa ese valor de corriente que acabamos de calcular. Es la capacidad del cable de transporte en esas condiciones, ¿no es cierto? En esas condiciones en particular, ¿ya? Sí. El conductor RBK de sección 6 milímetros cuadrados puede transportar, si está montado de la forma que dice ahí, tipo B1, hasta 48 amperes sin ningún problema. Pero para las condiciones de temperatura ambiente y de número de conductores, se hace necesario entonces bajar la corriente a 34, prácticamente 35 amperes, para que ese conductor entonces no sufra ningún daño en su aislación producto de la temperatura que se genera al interior de la tubería. ¿Ya? Esa es la interpretación que debiéramos darle a, a ese valor de corriente que acabamos de calcular. Ahora, si alguien me pregunta, ¿ese conductor puede transportar o podrían pasar por él 48 amperes? Sí, pueden pasar sin ningún problema. El tema es que bajo esas condiciones de montaje voy a generar mucha temperatura al interior de la tubería y ese exceso de temperatura me va a empezar a dañar la aislación. Y eso es lo que trato de evitar. Y por eso que tengo que buscar ese factor de corrección. ¿Ya? ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si yo les digo que necesito buscar o necesito un conductor que me permita hacer pasar 35 amperes bajo esas condiciones ambientales y de número de conductores?
Entonces, si yo se lo planteo de esa forma, lo que les estoy dando como dato es el valor de I sub C, ¿ya? Y por lo tanto, lo que voy a buscar, conociendo que son 5 conductores en el ducto, conociendo que son 37 grados la temperatura ambiente, es el valor de I sub T. O sea, voy a tener que despejar el I sub T porque yo necesito que pasen 35 amperes. Los factores de corrección los voy a conocer. Entonces, va a ser el 35 dividido por 0,9 multiplicado por 0,8 en el denominador. Y me va a dar entonces que voy a tener una corriente de 48. Voy a hacer el proceso inverso, ¿ya? Y con ese valor de corriente, entonces voy a ir a la tabla para ver cuál es la sección adecuada para esa condición. Necesito que circulen 35. Y vamos a encontrar que debería ser un conductor de 6 milímetros cuadrados. Hago el proceso inverso, ¿ya? En una digo directamente cuánta corriente necesito que pase por ese conductor, sabiendo las condiciones de montaje y ambiental, y en el otro digo qué corriente soportará un cable eh, montado bajo estas condiciones en particular. En una estoy calculando el I sub C, en la otra estoy calculando el I sub T, ¿ya? Ojo con ese detalle porque, por lo general, es una de las primeras equivocaciones que cometen cuando resolvemos algunos ejercicios de prueba, ¿ya? Ahí hay que leer bien y poder identificar claramente qué es lo que se les pide que calculen. Y ese es un problema grave porque, por lo general, no leen. No leen bien el ejercicio, no leen, no se dan cuenta qué es lo que realmente les están pidiendo. Y se van de cabeza a hacer un cálculo mecánico donde no saben qué es lo que están calculando. ¿Ok? Así que anoten eso por ahí, regístrenlo porque después empiezan ahí los reclamos en las pruebas que, puta, profe, yo me equivoqué, es que usted no nos dijo. No, si no tengo nada que decirles. Hay que leer simplemente lo que realmente se les está pidiendo que hagan. Y en función de eso es el cálculo de respaldo. Veamos otro ejemplo. Dice verificar la capacidad de transporte de un conductor en las siguientes condiciones. Conductor RZ1, sección 25 milímetros cuadrados, temperatura ambiente de 18 grados, 6 conductores por ducto. Método de instalación D1. Entonces, el tipo de montaje D1 corresponde a un cable monoconductor o multiconductor, 3 conductores con carga, instalados en un ducto enterrado, una instalación subterránea. Jorge. Si voy entonces a la tabla 4.4, para esas condiciones, para un conductor de 25 milímetros cuadrados, tipo RZ1, con montaje D1, vamos a tener una corriente de 113 amperes. RZ1, 25 milímetros y D1. RZ1, tipo de montaje D1, o sea, subterráneo, y 25 milímetros cuadrados de sección, me da una corriente de 113 amperes. ¿Ya? Fíjense que en la misma columna para los 25, para la sección de 25, dependiendo de la forma en cómo se haga el montaje de ese conductor, va tomando diferentes capacidades de corriente. 113, 161, si es el método tipo D2, etcétera, ¿ya? Entonces, la capacidad de corriente no es única para el cable, va a depender, por lo general, de cómo haga yo la instalación, cómo haga el montaje de esos conductores. En este caso, tenemos 113 amperes para esa instalación. Entonces, es el valor que tenemos ahí según la tabla 4.4.
Si me voy a la tabla 4.7 para ver el factor de corrección por temperatura, para una temperatura ambiente de 18 grados Celsius, entonces tenemos que para una temperatura de 18 grados Celsius estaría en esta fila y era una instalación tipo D1, por lo tanto estoy en esta última columna. El factor de corrección es 1, ¿ya? Una instalación tipo subterránea, ¿no es cierto?, para un cable RZ1 y con una temperatura de 17 grados, entonces me da un factor de corrección igual a 1. Y es lo que tengo entonces acá. 1 para esa temperatura ambiente. Y de la tabla 4.6 veo el factor de corrección por el número de conductores. En este caso estoy de 4 a 6 conductores por ducto. En este caso tengo 6. Y el factor de corrección sería 0.8. Por lo tanto, si calculamos entonces la corriente I sub C, va a ser los 113 amperes por 0.8 y por 1. En ese caso me da 90.4 amperes. Entonces, para ese conductor de 25 milímetros cuadrados, tipo RZ1, que está tendido de manera subterránea, si bien la tabla me indica que puede soportar hasta 113 amperes, dadas las condiciones de temperatura y número de conductores que van por la tubería, yo no debiera hacer pasar más de 90 amperes para tener el mismo efecto térmico, ¿ya? Y que esa temperatura o ese efecto térmico no me dañe entonces la aislación del conductor en el mediano o largo plazo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, consulta, este tipo de cálculo yo lo encuentro en la memoria de cálculo que me entrega ingeniería o yo que voy a hacer, ¿cierto? Puedo hacer una ingeniería básica con respecto al cálculo del conductor, ¿cierto? Debiera estar, pues, debiera ser parte del diseño. Yo de alguna manera tengo que justificar cómo elijo el conductor, qué tomé en consideración para elegir una sección determinada, ¿ya? Muchas veces aquí estamos haciendo el ejercicio un poco fácil, en el sentido de que yo parto indicando el tipo de conductor, la sección y el número de conductores que voy a utilizar por la tubería. En la práctica, cuando uno hace el diseño de la instalación, tú partes al revés. Tú partes en función de la carga. Recuerden siempre que cuando uno diseña un sistema, parte desde atrás hacia adelante. Yo parto desde el consumo, porque eso es lo que me va a determinar las corrientes del circuito. Entonces, si tengo que elegir un conductor para un alimentador que tengo asociado a un edificio, por ejemplo, donde tengo oficinas y tengo consumos de luces y de enchufes, yo parto tomando en consideración cuál es mi carga. Y eso significa saber qué potencia tengo instalada dentro de ese edificio. Esa potencia se transforma en corriente. Y esa es la corriente que yo necesito que circule por el conductor. ¿Te fijas? Voy desde atrás avanzando. Luego, como conozco la corriente que necesito que circule, porque es la que se va a consumir al interior de la instalación, entonces el valor que yo tengo en realidad es el valor de I sub C, que es la corriente que necesito que pase. En función de eso, y tomando en cuenta cómo va a ir ese alimentador, cómo va a estar canalizado para que llegue a esos consumos, puedo definir el tipo de canalización que voy a utilizar. No, este va a ser un alimentador que va a llegar al edificio de manera subterránea. Perfecto, entonces ya sé que la forma de canalizarlo va a ser D1. Y luego de eso, digo, bueno, para evitar problemas, ¿no es cierto? Yo podría considerar en mi diseño que voy a hacer 2 conductores por fase. Perfecto, entonces si el sistema es trifásico, voy a tener 6 conductores activos. Ah, estoy en el rango de 4 a 6 conductores. Por lo tanto, debería ocupar un factor de corrección por número de conductores. Y la temperatura de trabajo
o ambiente en este lugar está bordeando, ¿no es cierto?, los 25 grados. Ok, entonces también puedo considerar el factor de corrección por temperatura. Conozco la corriente que necesito que circule por el conductor. Conozco el factor de corrección por el número de conductores que voy a meter en la tubería o en la canalización. Conozco el factor de corrección por temperatura, ya que sé cuál es la temperatura promedio en el lugar donde voy a hacer esa instalación. Entonces puedo calcular el valor de I sub T. Ahora cambié la ecuación, la despejé el valor de I sub T. Y con ese dato voy a la tabla 4.4 y determino la sección que necesito. Y el tipo de cable que me sirva para la condición de montaje que yo definí. O sea, tengo que elegir un conductor de las características necesarias para que sea factible ponerlo de manera subterránea. No puedo elegir un conductor que tenga problemas o no tenga cobertura frente a la humedad, por ejemplo. Es ilógico pensar que voy a elegir un conductor subterráneo que no tenga esas características. Entonces, como tengo la tabla, la 4.1 y la 4.2, que me dan las características de los conductores, yo elijo el conductor que se acomoda a las condiciones de montaje y busco uno que pueda ser instalado de manera subterránea. Perfecto, entonces tengo ya que elegí un RZ1, por decir alguno. Entonces tengo todos los datos. Tengo la corriente que necesito que circule, tengo los factores de corrección, y con esos datos entro en la tabla y como sé el valor de la corriente, ahora voy a buscar la sección adecuada para esa corriente. Hago el proceso hacia atrás. ¿Te queda claro eso o no? Sí, profe. Sí, Sí, claro. profesor. Ok. Y hay consulta, por ejemplo, si ya calculamos el I sub C, ¿cierto? Donde nos da, no sé, 90 amperes, o por ejemplo, no sé, pensemos en un cable que nos dé, no sé, 150 amperes, ¿cierto? Un ¿Ya? conductor. Y me da que el I sub T, ¿cierto? Si yo voy a la tabla, no sé, es para un cable de 2 rayas cero, supongamos, pero por costo, ¿cierto? Por costo, por otros motivos, no sé, no quiero comprar un 2.0, ahí yo pasaría a hacer dos triadas, pues, pasaría a bajar la sección del cable, pero a tirar dos triadas que me soporten el cálculo del amperaje que yo estime. ¿Se entiende, no? Entonces, Correcto, en vez de colocar... la corriente que yo necesito que pase por cada conductor, por cada fase en este caso, se va a dividir en dos. Entonces voy a buscar un conductor que soporte la mitad de esa corriente. Ah, ya, perfecto. Y ahí yo no tengo ningún problema, ¿cierto? Por temperatura ni por nada. Por temperatura probablemente, a ver, por temperatura probablemente va a depender de la condición de montaje y de la condición ambiental en el lugar donde tú hagas esa instalación. Si tengo una escalerilla y voy a tirar los cables por escalerilla, por ejemplo, están sometidos básicamente a la temperatura ambiente. Entonces, depende de la temperatura promedio en el lugar donde haga el montaje, es la que tengo que considerar. Si estoy en una fábrica y probablemente trabajamos con elevadas temperaturas, una fundición, por decir algo, probablemente la temperatura ambiente sea superior a los 30 grados en el lugar de donde están las instalaciones. Tengo que considerar ese factor de corrección, ¿ya? Si lo hago en una escalerilla, no tengo el problema de que voy a meter los tubos, perdón, los conductores en un tubo. Por lo tanto, no tengo el factor de corrección por número de conductores en la tubería. Ahí el factor es uno. Pero si voy a usar una tubería para canalizar esos cables, entonces, como tengo 6 conductores, 2 por fase, estoy en el rango de 4 a 6. Y ahí el factor de corrección es 0.8. Todo depende de la condición de montaje, ¿ya? Ahora, obviamente que si voy a ocupar 2 por fase, lo que estoy haciendo es dividir la corriente por la mitad, por cada conductor. Entonces, voy a ir a buscar a la tabla un conductor que soporte esa corriente, no el doble, porque yo no estaría sobredimensionando el cable que necesito.
¿Entendí? ¿Se entiende, no? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Y el resto entiende o no? Están muy calladitos. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Profe, se Sí, entiende. profe, se entiende perfecto. Bien, qué bien. Después reclama, ¿verdad? Oiga, profe, nunca dijo esto. Y todo lo que estamos conversando son los errores típicos que cometen en las pruebas, ¿eh? Bueno, tenemos claro entonces los factores de corrección por temperatura y por número de conductores, dependiendo, como les digo y les recalco, de la forma en cómo se van a canalizar estos cables. Ahora bien, ya tenemos entonces considerado uno el factor de, perdón, la capacidad de corriente o la capacidad de transporte que tiene que tener el conductor. Va a depender de la carga, del consumo, y ahí empiezo a irme hacia adelante. Pero también dijimos que uno de los factores importantes a considerar era el voltaje de pérdida. Cada vez que yo tengo corriente circulando por un conductor, voy a tener un voltaje de pérdida. Al circular entonces esta corriente, se produce una caída de tensión y responde básicamente a esa expresión que tenemos ahí. Voltaje de pérdida es igual a la corriente que circula por el conductor por la resistencia del conductor. Por lo tanto, la corriente es un factor fácil que puedo determinar o que puedo conocer qué corriente quiero que circule o que está circulando. Tenemos que determinar entonces la resistencia del conductor para determinar ese valor de pérdida, ¿ya? Y es lo que vamos a entrar a calcular ahora. Entonces, la resistencia del conductor va a quedar dada por esta expresión. R sub C es igual a el ρ, que corresponde a la resistividad específica del conductor, se expresa en ohms por milímetro cuadrado partido por metro, por el valor de la longitud del conductor, el largo del conductor, expresado en metros, y partido por la sección del conductor, expresado en milímetros, ¿ya? Ojo, para todos los que trabajan en industria o que llevan años ejerciendo, ¿no es cierto?, como eléctricos, acostúmbrense a usar expresiones en milímetros, ¿ya? Uno está muy acostumbrado al 4AWG, al 2 raya 0, pero ¿cuántos milímetros son el 2 raya 0? Si no tenemos una tabla para convertir, muchas veces no lo vamos a saber, ¿ya? Las tablas vienen expresadas normalmente en milímetros, así que acostumbrémonos a usar las secciones de manera milimétrica. Después hagamos la conversión. Para el mercado ha sido siempre más fácil trabajar en esos otros términos, pero para efectos de los diseños y de los cálculos, siempre vamos a trabajar con secciones en milímetros, ¿ya? Así que les hago ese alcance. Bueno, la receptividad específica del conductor, como les decía, para el caso del cobre, vamos a considerar el valor de 0.018 ohms por milímetro cuadrado partido por metro, ¿ya? Ese es el valor de la receptividad específica de un conductor de cobre, que es con el que normalmente vamos a trabajar. La longitud expresada en metro y la sección en milímetros. Entonces, como ya tengo la expresión para calcular la resistencia de un conductor, entonces esta vemos que depende de la longitud y de la sección. A mayor longitud, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia, ¿ya? Entonces un cable con mayor sección transversal va a tener menor resistencia que un conductor delgadito, ¿ya? Entonces,
Haciendo el reemplazo en la primera expresión, el valor de R, vamos a quedar con que la sección del conductor va a ser el ρ del material por la longitud por la corriente partido por la sección. Y de manera inversa, entonces puedo calcular la sección de un conductor para un voltaje de pérdida determinado, simplemente despejando el valor de la sección. Y me va a quedar entonces la resistividad del material por la longitud, por la corriente que va a pasar por ese conductor, partido por el voltaje de pérdida. De esa manera, entonces, busco o determino la sección adecuada para un conductor de esa longitud, por el cual pasa ese nivel de corriente, y que cumple con el estándar de un voltaje de pérdida máximo, que es lo que en definitiva andamos buscando. Recordemos, ¿no es cierto?, que la norma establece que para un alimentador, la corriente máxima que circula por él no debe exceder de un 3% de la tensión nominal. ¿Ya? La pérdida de ese conductor no puede superar el 3% del voltaje nominal de la alimentación, siempre y cuando la pérdida en el punto más extremo no supere el 5%. Entonces, si estoy trabajando con un sistema de 220 volts, el voltaje de pérdida máximo sería 6,6 volts. ¿Ya? Y si estoy trabajando con un sistema trifásico en 380, la pérdida máxima sería 11,4 volts, que es equivalente al 3%. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, yo podría, si vuelvo a esta ecuación, determinar la sección de un conductor adecuada para que, con la longitud que yo conozco o que yo proyecté para ese alimentador, sabiendo la corriente de carga, no supere un voltaje de pérdida de 3%. En este caso, 6,6 volts es un sistema en 220. Y puedo determinar entonces la sección del conductor que me asegura que para esa longitud y para esa cantidad de corriente, la pérdida no va a superar en ningún caso el 3%. ¿Ok? Entonces, ojo, voy a tener un valor de una sección que me indica que no se pierde más de un 3%, por lo tanto, desde el punto de vista de pérdida, esa sección es la que me sirve, pero si verifico por capacidad de corriente, puede que esa sección no soporte adecuadamente la corriente que quiero hacer pasar. ¿Ya? Recordemos que este dato de la resistencia del conductor es independiente de la corriente. Depende solo de la longitud y de la sección. Entonces, se puede dar el caso que para un voltaje de pérdida determinado calcule una sección necesaria, pero esa sección no necesariamente me va a soportar la corriente que yo quiero hacer pasar, y por lo tanto voy a tener que ir a un nivel superior, buscar una sección más grande que sí permita pasar la corriente que necesito. Obviamente que al elegir una sección mayor, estoy disminuyendo la pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, un cable con sección mayor que la que calculo acá, me va a servir y me va a cumplir las dos condiciones: capacidad de transporte de corriente y capacidad de pérdida de voltaje. ¿Ya? Tenemos que siempre ir chequeando las dos condiciones en la medida que vamos haciendo el diseño. Que soporte la corriente y que además tenga un voltaje de pérdida menor al 3%. Profesor, una consulta. ¿Sí? En esa fórmula que usted mostraba recién, cuando uno hace un cálculo para alimentadores trifásicos, ¿es la corriente total y se divide en tres o es la misma corriente para los tres conductores iguales? Vamos a ver los ejercicios que tenemos más adelante para ir descubriendo ese tipo de detalles.
¿ya? Igual que la potencia trifásica, si uno parte, recuerden siempre que uno parte desde los consumos para definir las corrientes. Entonces, si tengo un sistema trifásico, que les indica que es un sistema trifásico, y le dan una potencia determinada a la carga, ¿cómo calculan la corriente? ¿Qué expresión matemática utilizan para calcular la corriente? ¿Cuál? B por I. Pero eso sería para un sistema monofásico. Y si es trifásico, Ahí va multiplicado por raíz de 3, ¿no es cierto? entra la raíz de 3, entra también el factor de potencia. Si yo te indico que son 10 kilowatts con un factor de potencia de 0,8 o 0,9. Entonces tengo todos los datos necesarios para poder calcular bien la corriente trifásica. ¿Ya? Esos son los detalles que empiezan a generar ruido y problemas cuando empiezan a desarrollar los ejercicios. Así que recuerden esas ecuaciones básicas de cálculos de potencia o cálculos de corriente, porque eventualmente uno los podría utilizar. ¿Ya? Bueno, como vimos entonces, y ya sabemos que por norma el voltaje de pérdida no debe exceder del 3% y en el punto más alejado, en el punto más crítico, no superar el 5%. Vamos entonces a empezar a hacer cálculos de alimentadores. Y para eso, para determinar la sección de los conductores, eh, podemos tener dos tipos de configuraciones. Sistemas o alimentadores que tengan la carga concentrada en el extremo. Por lo tanto, tengo un alimentador largo que llega hacia un consumo y tengo el consumo al final del alimentador. O puedo tener alimentadores desde los cuales se va desprendiendo a medida que va avanzando el alimentador consumo, que están ubicados a lo largo del recorrido. Y eso sería un alimentador con una carga distribuida a lo largo de su recorrido, como recién dije. Entonces, son dos casos distintos que tenemos que analizar y que obviamente tienen sus particularidades, ¿ya? También ahí la recomendación, ojo con estos detalles. ¿Por qué? Porque muchas veces realizan el cálculo para un sistema con carga distribuida y lo analizan como si fuera una carga concentrada, ¿ya? Así es que ahí cometen un error y obviamente que, por lo general, todos los cálculos que realicen no van a estar buenos. Partamos entonces con un alimentador con carga concentrada. Dice, en los alimentadores con carga concentrada, el centro de carga se ubica, se encuentra, ¿no es cierto?, eh, a una distancia X del punto de empalme. A una distancia X del punto de empalme o de alimentación del sistema. Y ahí tenemos el esquema, tengo un conductor de un largo X y en el extremo tengo una corriente de carga. Entonces, la expresión para la sección del conductor estaría dada por una constante K, por el rodo del material, por la longitud de ese alimentador, partido por el voltaje de pérdida y multiplicado por el valor de la corriente. Ese constante K que aparece en la ecuación va a tomar el valor de 1 si es un alimentador trifásico y va a tomar un valor de 2 si es un alimentador monofásico. ¿Ya? Entonces, primer cuidado que tengo que tener, si es
trifásico o si es monofásico el sistema que quiero analizar, porque va a depender entonces de la constante, el valor de K que voy a incorporar. Veamos un ejemplo rápido de aplicación de esta ecuación. Dice, si tenemos un alimentador monofásico con carga concentrada que tiene las siguientes características: una longitud de 60 metros, un RO del material de cobre, en este caso 0.018, una corriente que va a circular por ese conductor de 10 amperes, sabiendo que el voltaje de pérdida máximo para un sistema monofásico es de 6,6 volt. Entonces, la sección adecuada para que puedan entonces cumplirse esas condiciones sería, según el cálculo, 2, la constante, porque es un sistema monofásico, por el RO del material, por la longitud, 60 metros, por la corriente, 10 amperes, y partido por 6,6 de pérdida. Y eso me da entonces una sección de 3.27 milímetros cuadrados. Obviamente que no tengo ningún conductor comercial o una marca comercial que me venda un conductor de 3.27 milímetros cuadrados de sección. ¿Cuáles son los valores más cercanos dentro de los valores comerciales que puedo encontrar? Sería el de 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? Por lo tanto, el conductor que necesito para que, con una longitud de 60 metros, con una corriente de 10 amperes y que no supere el 3% de pérdida, sería cualquier conductor desde 4 milímetros cuadrados en adelante. ¿Ya? Si finalmente decido comprar o tengo disponible un conductor de 10 milímetros cuadrados de sección, ¿se cumple la condición de voltaje de pérdida o no? Sí, se cumplen. ¿Se cumple? O sea, si calculamos que la sección del conductor, ¿cierto?, es de 3.27 milímetros cuadrados y comercialmente no existe, ¿cierto? Entonces yo me voy a una sección mayor, pues ya sí no voy a tener una caída de tensión. Eso debería yo comprar un conductor de 4 milímetros cuadrados, ¿o no? Claro, porque el de 3.7 no existe, no en ninguna parte me van a vender un conductor de esa sección. Necesariamente tengo que ocupar uno de una sección comercial estandarizada, y en ese caso en el comercio voy a encontrar uno de 4. ¿Ya? Entonces, si yo tomo los 4 milímetros y los meto en la ecuación, voy a encontrar que el voltaje de pérdida va a ser menos que 6,6. Es cosa de cambiar la sección por el voltaje de pérdida y hacer la multiplicación de 2, vamos a ir haciendo en línea, 2 por 0.018 por 60 por 10, y eso dividido ahora por 4 milímetros, que es la sección que sí tengo comercialmente, y me da entonces que el voltaje de pérdida sería de 5.4 volt, menor que los 6,6 máximos que me permite la norma. ¿Ok? Entonces, cualquier sección de un conductor que yo elija que sea superior al que acabamos de calcular de 3.27, me asegura que el voltaje de pérdida en ese conductor para esas características va a ser siempre menor que el 3%. ¿Ya? Ahora, tendré que ver en la tabla 4.4 del pliego técnico qué corriente soporta una sección de 4 milímetros cuadrados, dependiendo también de cómo vaya a ser el montaje del conductor. ¿Ya? Porque yo le estoy imponiendo que soporte al menos 10 amperes. Puede darse el caso que el conductor que yo elija soporte menos que 10 amperes para la condición de montaje que yo le voy a dar. Y ahí necesariamente tendría que ir a buscar de nuevo una sección un poco más grande que me cumpla con el requisito de que para ese montaje sí puedan pasar 10 amperes. Y como voy a elegir una sección mayor,
estoy mejorando la condición de pérdida, porque la pérdida va a ir decreciendo en la medida que voy aumentando la sección del cable. Profe, una consulta. Diga, Ese cálculo que hizo recién para calcular exactamente el voltaje de pérdida una sección de un conductor, hizo el cambio solamente de la sección del conductor y lo dividió abajo, donde iba el voltaje de pérdida. correcto, despejé el voltaje de pérdida de la ecuación. Ah, Saqué ya. el voltaje de pérdida afuera y pasé la sección al denominador. Ah, ya, perfecto, perfecto. Porque puede ser una pregunta de prueba que usted me diga cuál es el voltaje de pérdida con este conductor. Por supuesto que sí. Ya, perfecto. Seguro que sí. Ah, Siempre va a ya. estar, esa pregunta siempre va a ir. Porque yo te voy a decir, determine la sección adecuada para estas condiciones y tú me vas a decir, ya, la sección adecuada son 15,87 milímetros cuadrados. Pero esa es una sección que no existe. Comercialmente no la encuentro en ninguna parte. ¿Qué conductor va a ocupar? Ah, voy a ocupar entonces el de 20 o 25 milímetros. Perfecto. Y con ese cable, ¿cuál es el voltaje de pérdida real? No. Ya, profe, gracias. Ya tenemos varios puntos para la prueba. Ya, entonces, ese era el caso de un conductor que tiene la carga concentrada en el extremo, ¿ya? La corriente circula de manera completa hasta llegar al consumo y ahí se ejecuta entonces o se verifica entonces la pérdida de la longitud de ese conductor, ¿ya? Si se fijan, aquí no hemos hablado nada de cómo va montado el conductor, qué tipo de canalización voy a ocupar. Por eso es que esto debe complementarse con la primera parte que vimos, que era de la capacidad de transporte de corriente. ¿Ya? Siempre vayan enlazando estos temas porque se van haciendo complementarios. Entonces, teníamos conductores con cargas concentradas en el extremo. Ahora vamos a ver un alimentador con carga distribuida. ¿Y qué es la situación donde las cargas se encuentran a lo largo de esta línea? Y aquí puedo entonces aplicar dos criterios para el dimensionamiento del conductor. Uno va a ser el criterio de la sección constante, donde todo el recorrido, toda la longitud del alimentador va a tener siempre la misma sección. Y vamos a tener el criterio de la sección cónica, donde voy a partir con una sección más grande, mayor, y a medida que avanzo en el recorrido del alimentador, voy disminuyendo la sección en función de las cargas que tenga conectadas a lo largo del recorrido del cable. ¿Ya? No necesito entonces tener una única sección completa a lo largo, sino que voy decreciendo a medida que voy avanzando, porque obviamente van quedando atrás otros consumos y no me afectan la longitud total. Entonces, para este tipo de configuración de cargas, que es una condición muy habitual de encontrar en un sistema eléctrico, vamos a ver cómo determinamos la sección de ese alimentador. Primero vamos a hablar entonces del criterio con la sección constante. Aquí tenemos que tener en consideración, ¿no es cierto?, los valores de las corrientes que tengo en los extremos, ¿ya? Eh, Aquí la sección es constante en toda su extensión y tengo que tener claro las longitudes que tengo hasta cada uno de los consumos y cuáles son las corrientes que bajan a cada una de esas cargas. Entonces tengo la corriente 3, que es la que está colgada o al extremo de ese alimentador, y tengo una longitud 3 desde el inicio del alimentador. Tengo una corriente 2, que es un valor intermedio dentro de esa longitud, y que está representado por L2. Y tengo una corriente 1,
que es el primer consumo que está conectado en la línea, y a una longitud L1. Esos datos son necesarios conocer, las corrientes y las longitudes, todas medidas desde el inicio del alimentador. Entonces, la fórmula, presión que voy a utilizar para hacer el cálculo de la sección, recordemos que la resistencia del cable por la corriente. En este caso, la resistencia del cable no varía, se calcula exactamente de la misma forma, pero tengo que saber también si es monofásico o si es trifásico para ver qué constante voy a utilizar. Entonces voy a tener el valor de la constante por el ρ del material, si es cobre va a ser 0.018, partido por el voltaje de pérdida, sabiendo que estoy calculando la sección, y ya sé que el voltaje de pérdida va a ser 6,6 volts si es un sistema monofásico, o 11 y fracción si es un sistema trifásico. Y aquí entonces entra un pequeño arreglo que tengo que hacer en función de las longitudes y las corrientes. Y me va a quedar la longitud 1 por la corriente 1 más la longitud 2 por la corriente 2 y más la longitud 3 por la corriente 3. Si tengo más cargas conectadas, bueno, tengo que seguir agregando la cantidad de términos que sean necesarios. En este caso, para el esquema que habíamos mostrado, teníamos 3 cargas y por lo tanto el paréntesis tiene 3 corrientes. Y 1, y 2, y 3. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación es relativamente sencilla, no tiene mucha dificultad, tengo simplemente que conocer las longitudes, todas medidas desde el inicio, y el valor de esas corrientes. Ahí tengo un ejemplo para que podamos hacer la representación numérica, y dice que tenemos un alimentador monofásico con carga distribuida que presenta esas características. Tengo a los primeros 30 metros un primer consumo de 10 amperes, a los 80 metros, siempre va medido desde el inicio, tengo un consumo de 20 amperes, y a 180 metros tengo conectado un consumo que da 50 amperes, ¿ya? Conociendo entonces que el conductor va a ser un conductor de cobre, tengo un ρ de 0.018, sabiendo que es monofásico, sé que el voltaje de pérdida máximo debiera ser 6,6 volts en el extremo del conductor. Entonces, tengo todos los datos para poder hacer el cálculo de la sección adecuada. En este caso, la constante va a ser 2, porque tengo un sistema monofásico. El ρ del material es 0.018, partido por 6.6, que es el voltaje de pérdida. Tengo el primer paréntesis ya con todos los datos. Luego armo entonces el arreglo que hay entre las corrientes y las longitudes. Y me va a quedar el primer término de 30 metros por 10 amperes, que sería L1 por I1, más 80 por 20, que sería la longitud 2 por la corriente 2, 20 amperes, y más 180 por 50, que sería la longitud 3 por la corriente 3. Si hacemos el cálculo, entonces me va a dar exactamente 59.45 milímetros cuadrados de sección. También ese es un valor que comercialmente no voy a encontrar en ninguna parte, por lo tanto, si voy a las tablas de los valores comerciales, puedo ocupar la tabla 4.4 del pliego técnico, ahí están todas las secciones comerciales que se utilizan, o que voy a encontrar en el comercio, y necesariamente tengo que utilizar una sección de 67.4 milímetros cuadrados de sección, que es la que comercialmente podría encontrar, y que es la que se encuentra más cercana a los 59.45, siempre por el borde superior, ¿ya? Entonces, con eso aseguro que voy a tener un voltaje de pérdida menor que 6,6 volts, porque estoy ocupando una sección mayor que la que me había calculado, ¿ya?
El cálculo entonces me indica el valor límite, el valor exacto de sección con el que yo tengo 6,6. Pero como elijo una sección mayor, siempre mi voltaje de pérdida final va a ser menor que 6,6 volts. ¿Se entiende? Sí, profe, consulta para efectos prácticos, por ejemplo, esto, no sé, se da en un predio, ¿cierto? Donde puedo alimentar o realizar un empalme en tres casas, ¿cierto? Pero por el largo, yo ahí optaría por un conductor de aluminio, porque va a ser mucho más económico. 180 metros de aluminio versus 180 metros de cobre, es harta la diferencia. Y ahí el ROME cambiaría, Ah, por ¿cierto? supuesto. Sí, correcto. Tengo que buscar el RO del aluminio. ¿Ya? Ahora, a nivel industrial, por lo general se utiliza mucho el cobre. O sea, se utiliza más el cobre que el aluminio. ¿Ya? Hay que tener en consideración que el aluminio tiene sus particularidades y el conductor de aluminio no me sirve para todas las instalaciones que yo quisiera hacer y en todos los lugares en donde yo quisiera ponerlo. Por ejemplo, en la zona costera, el aluminio va a ser un material que va a sufrir mucho por la corrosión, por los efectos galvánicos eh, que eso tiene, y lo más probable es que termine picándose muy rápidamente y ese conductor se te puede cortar en poco tiempo. Entonces, a veces lo barato sale caro, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, avancemos. Recién vimos el criterio de la sección constante, ¿no es cierto?, para sistemas con cargas distribuidas. Ahora veamos el criterio de la sección cónica, también con cargas distribuidas. En este caso, la sección del conductor va a disminuir a lo largo del alimentador, ¿ya? El mismo ejemplo o la misma configuración que teníamos antes. Teníamos una línea con tres consumos, tres cargas distribuidas a lo largo de su recorrido, y ahora tengo necesariamente que conocer los valores de cada uno de esos consumos, I1, I2 e I3, y también voy a conocer las longitudes, pero ojo, fíjense cómo se miden estas longitudes, ¿ya? Son las longitudes de cada tramo. En el caso anterior, nosotros, voy a volver atrás, medíamos las longitudes desde el inicio. Todas partían en el inicio del alimentador y se calculaban hasta el punto donde se concentraba el consumo. Acá es distinto, es la longitud de cada tramo, ¿ok? Ese también es un error grave que cometen cuando hacen el cálculo. Entonces, si veo el dibujo y el esquema, voy a tener esta I3 mayúscula que está acá arriba de color plomo, ¿no es cierto?, que representa la corriente que circula por ese tramo, que en este caso sería exactamente igual a la corriente 3 de la carga. La I2, esta I mayúscula 2, representa entonces la sumatoria de las cargas conectadas desde ese punto hacia el final. O sea, en este tramo, I2, circula la corriente de los dos últimos consumos, I sub 2 más I sub 3. Y en el primer tramo del alimentador, que corresponde a esa longitud 1, tengo que, por acá van a circular las tres corrientes, ¿ya? I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, cada tramo de conductor, en este caso, tiene una corriente distinta que está circulando por él. Bajo ese esquema, entonces, la forma de hacer el dimensionamiento del conductor se basa en una densidad de corriente constante. Es distinto a como vimos el caso anterior.
Y en ese caso, la densidad de corriente se va a calcular como el voltaje de pérdida partido por la constante, dependiendo si es monofásica o trifásica, por el ρ del material, en este caso cobre 0.018, y por la longitud total de ese alimentador, que es la suma de todos los tramos, L1, L2 y L3. Eso me da un valor de densidad de corriente, y yo voy a hacer entonces, o ocupar una densidad de corriente uniforme a lo largo del recorrido del alimentador. Entonces, habiendo calculado la densidad de corriente constante en ese alimentador que tiene esa longitud y para un voltaje de pérdida determinado, entonces voy a determinar ahora las secciones para cada tramo. Y la sección para el tramo 1, que es el que lleva la mayor cantidad de corriente porque tiene la suma de todas las cargas, va a ser la corriente que pasa en este tramo 1 partido por la densidad que acabo de calcular a través de esa expresión. La sección del tramo 2 de ese tramo va a ser la corriente que circula por acá, que es la suma de I2 e I3, partido por el valor de la densidad. Y la sección 3, la última, va a ser equivalente a la corriente de esa última carga partido por la densidad. Entonces, voy a llegar finalmente a 3 valores distintos de secciones que van a ir decreciendo en la medida que el alimentador va avanzando. La sección del primer tramo va a ser mayor que la sección del segundo y que la sección del tercero. Veamos esto con un ejemplo, con números, para irnos dando cuenta del efecto. Ahí tenemos un esquema de un alimentador que tiene 3 consumos distribuidos de 10, de 20 y de 60 amperes. Tiene una longitud total de 180 metros, ¿ya? Desde el inicio hasta el final. Tengo el ρ del material, que es 0.018, y el voltaje de pérdida máximo, que van a ser 6,6 volts. Entonces, si quiero determinar las secciones de cada tramo, primero calculo la densidad de corriente uniforme en este alimentador, que va a ser 6,6 volts, la constante 2 para un alimentador monofásico, el ρ del cobre 0.018 y la longitud total 180 metros. Eso me da entonces que la densidad de corriente para ese alimentador con esas condiciones es de 1.01 amperes por cada milímetro cuadrado de sección. Y ese valor de densidad de corriente entonces lo voy a ocupar para determinar las secciones de cada tramo. En este caso, tenemos que para el primer tramo voy a tener una corriente de 90 amperes, que es la suma, ¿no es cierto?, de todas las cargas que están concentradas, perdón, que están distribuidas a lo largo del alimentador y que pasan por ese primer tramo, la sección 1. Entonces tengo 60, 20 y 10, que hago exactamente 90 amperes. Y eso me da 90 partido por 1.01, que era la densidad de carga, y me da una sección de 89,1 milímetros cuadrados. Obviamente que ese no es un valor comercial, tendría que necesariamente elegir uno de 95, que es el valor más próximo por sobre el dato calculado. La sección del segundo tramo, ese 2, va a ser igual a la corriente que circula en ese tramo, que es la suma de las dos cargas que están al final, 60 y 80, partido por 1.01, y me da 79,2 milímetros cuadrados. Entonces, de nuevo, tengo que elegir un conductor que tenga en el comercio, y eso es un conductor de 85 milímetros cuadrados de sección. Y el último tramo, S3,
corresponde a una corriente de la última carga, 60 amperes, partido por 1.01, y eso me da exactamente 59.4 milímetros cuadrados de sección. Entonces, necesariamente voy a elegir un conductor de 67,4 porque no existe uno de 59.4. Y así entonces tengo elegido la sección de cada uno de estos tramos. La primera de 95, la segunda de 85 milímetros y la tercera de 67.4 milímetros cuadrados de sección. Y ahí entonces es como tenemos la forma del cono que se forma al tener siempre una mayor sección al inicio y una menor sección al final. ¿Ok? Entonces, esa también es una manera adecuada de poder dimensionar la sección que yo requiero para este alimentador, que tiene una condición de pérdida que ahora es mucho mejor que la que habíamos calculado en inicio, porque las secciones que yo calculé de 89, 79 y 59.4 milímetros son las secciones con las cuales yo tengo exactamente una pérdida de 6,6 volts. Pero como yo utilicé secciones comerciales que son mayores que esos valores calculados, entonces mi alimentador con esos tramos va a tener una pérdida mucho menor que la que efectivamente calculé o le puse como condición inicial al ejercicio. ¿Ya? Luego, la pregunta que viene, ¿no es cierto?, sería, determine el voltaje de pérdida real de ese alimentador con las secciones que usted acaba de elegir. Y tendríamos que hacer el proceso inverso para llegar a determinar o a despejar el valor del voltaje de pérdida real. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna Profesor, duda? una consulta. Diga. Consulta en qué tabla se escoge la nueva sección de los conductores. Puedo ocupar la tabla 4.4. Ahí tengo todas las secciones milimétricas comerciales que existen. Y ahí, dependiendo de la condición, sea aérea o subterránea, ¿se especificará en el ejercicio o no varía eso en la sección Ah, que escoja? en este caso, ya, pasamos al inicio de este ejercicio. Era esto. Aquí, si se fijan, tengo un alimentador monofásico con esos consumos, pero no habla en ninguna parte de la condición de montaje, ¿no es cierto? Solamente estamos viendo pérdida, voltaje de pérdida. Les dije, recordemos que para el efecto del dimensionamiento de un alimentador tengo que considerar la capacidad de transporte de corriente, el voltaje de pérdida, y vamos a ver después que tengo que considerar el cortocircuito. Tres condiciones que deben irse cumpliendo a medida que voy haciendo el diseño. Hemos ido tratando cada uno de manera individual. Primero vimos capacidad de transporte, que tengo que tener en consideración cuando hago o veo por capacidad de transporte la corriente que quiero hacer pasar, cuántos conductores van a ir en la canalización, cuál es la temperatura ambiente en el lugar donde se va a realizar el montaje. Aplico factores de corrección y determino una sección de un conductor que me cumple para esa característica. Luego, tengo los voltajes de pérdida. Tengo que verificar si la sección que yo elegí me sirve o me cumple la condición de la pérdida máxima del alimentador. Y tendré que determinar para una sección elegida si se cumplen el máximo de pérdida que la norma me permite. Ahí entonces empiezo a mezclar y a unir todo. ¿Ya? La tabla 4.4 la puedo utilizar como una buena referencia, voy a volver bien atrás, porque acá tengo todas las secciones nominales en milímetros que existen y que comercialmente yo puedo encontrar. Entonces, si el cálculo me dio
que necesito una sección de 51 milímetros cuadrados de sección para que se cumpla el voltaje de pérdida de 6,6 volts, vengo a la tabla 4.4 y busco esa sección de 51 milímetros, dije. Chuta, tengo 50 y después tengo 53,5. ¿Con cuál me voy a quedar? Con el Con de la de 53,5. 53. 53,5, ¿no es cierto? Porque es el valor superior al valor calculado y que yo sé que comercialmente podría encontrar en cualquier negocio. Equivalente, dice ahí, también a un 1 raya 0, que son las medidas en la WG o en sistema americano que yo puedo también encontrar. ¿Ya? Pero todo el cálculo está hecho en base a milímetros, ojo con ese detalle. Entonces, por eso ocupo la tabla 4.4 como referencia, porque aquí tengo las secciones que yo puedo encontrar comercialmente. Entonces, si el cálculo me da, no sé, 19, chuta, no tengo ningún conductor de 19 milímetros, tengo uno de 16 y tengo uno de 21. Necesariamente voy a tener que utilizar el de 21. ¿Ya? Ese es el uso que le tengo que dar a la tabla del pliego técnico. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? No, profe. Ya. No, profe, Bien. nada. ¿Sí? ¿Luis? ¿Dijiste algo? Sí, no, que estaba todo ok, que se había entendido bastante bien. Ya, perfecto. Bien, entonces ya vimos, como dije, capacidad de transporte, vimos voltaje de pérdida, entonces vamos a ver ahora la solicitud al cortocircuito. Otra condición que debe cumplir el alimentador. Al momento de hacer el diseño, entonces, tengo que considerar también la capacidad que tiene que tener ese conductor para soportar un cortocircuito. De lo contrario, cada vez que exista un cortocircuito en el sistema eléctrico, tendría la obligación de cambiar todos los conductores, cosa que no es bastante eh, económico, por así decirlo, ni tampoco es lo que se hace en la práctica, ¿ya? Uno verifica, ¿no es cierto?, que los conductores no hayan sufrido algún daño, haciendo qué tipo de prueba. Si ocurre un cortocircuito en la fábrica o en la instalación y yo quiero ver si energizo o no energizo nuevamente los circuitos, ¿cuál es la prueba que debería realizar para ver si el conductor sufrió o no sufrió algún daño? La medición de aislación. La prueba de aislación del conductor. Una prueba de aislación del conductor, correcto. Yo voy a medir la aislación. ¿Por qué? Porque es la aislación la que se va a dañar con un cortocircuito. Recordemos el I cuadrado por R, efecto Joule. Entonces, como el I subió producto de la corriente de cortocircuito, el efecto térmico sobre los conductores me daña la aislación. Y antes de volver a energizar la instalación, yo lo que tengo que hacer es medir esa aislación y ver si se encuentra dentro de los parámetros aceptables para poder volver a energizar el sistema. Por lo tanto, los conductores deben estar dimensionados para que soporten un cortocircuito. De lo contrario, al primer cortocircuito que se sometan, la aislación se va a perder. Y obviamente que eso significa tener que cambiar todos los cables, cosa que no quiero. Entonces, los conductores deben soportar las solicitaciones de los cortocircuitos y que estos van a responder según su capacidad de disipar térmicamente esa temperatura, ¿ya? El I cuadrado por T es lo que me va a hacer la disipación térmica. Y hay algunas condiciones térmicas que son desfavorables para el trabajo del cable, digamos, ¿ya?
La sección debe ser capaz de mantener el calentamiento del conductor dentro de límites admisibles. La sección del conductor debe ser capaz entonces de soportar esa elevación de temperatura durante todo el cortocircuito. Ahora, ¿cuánto dura un cortocircuito? Por lo general son cortos, son eventos que duran pequeños ciclos de elevación. No, no es una corriente permanente en el tiempo que dura minutos, no, son a veces son los ciclos, pero que tienen, por ser de una condición de corriente tan elevada, un efecto térmico muy importante. Y la corriente de cortocircuito, ¿no es cierto?, es la que me marca esas condiciones. Entonces vamos a ver que para los efectos prácticos tenemos que para un... bueno, y aquí vamos a depender mucho del el valor de T, que es el valor o el tiempo que demora la protección en despejar la falla, que eso me va a determinar cuánto tiempo va a durar la circulación de la corriente de cortocircuito en el sistema. Entonces, vamos a ver que para una misma, según este gráfico que tenemos acá, ¿no es cierto?, para un mismo valor de corriente de cortocircuito, teniendo tres secciones distintas, S1, S2 y S3, donde S1 es mayor que S2 y S2 es mayor que S3. O sea, la sección más grande aquí sería S1 y la sección más pequeña sería S3. Entonces, en función de la magnitud de la corriente de cortocircuito, también tenemos que el tiempo, ¿no es cierto?, en que debería operar para que estuviese dentro de ese rango, ¿ya? Si tengo una sección mayor, entonces puedo estar más tiempo sometido a esa corriente sin que me provoque un daño en esa aislación. Sin embargo, para el mismo nivel de corriente de cortocircuito, para una sección más pequeña, el tiempo que puedo estar sometido a ese cortocircuito va a ser menor. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tengo que tener cuidado en función de saber cuánto es lo que se demora mi protección en despejar la falla. Porque de lo contrario, si mi protección demora más que ese tiempo mínimo, entonces sí se podría provocar un daño en la aislación del conductor porque estaría superando el tiempo máximo que puedo estar bajo esa condición crítica que sería la de corriente de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar, ¿no es cierto?, la sección adecuada para soportar un cortocircuito en función del tiempo que demora la protección en operar, que es la condición limitante que tengo, ¿ya? La protección opera para un nivel de cortocircuito dado en un tiempo determinado. El fabricante me dice, ¿no es cierto?, cuánto demora la protección en abrir frente a un cortocircuito. Entonces, el tiempo es un dato fijo que no puedo modificar, a menos que cambie la protección por una más rápida, ¿ya? Pero, entonces, es un dato que yo tengo de entrada. Por lo general, el cortocircuito es un fenómeno transitorio con una duración determinada, ¿no es cierto?, corta, donde no hay mucho intercambio de calor con el ambiente. Todo el calor que se genera cuando hay un cortocircuito se ocupa básicamente para aumentar la temperatura del conductor. No alcanza a haber disipación hacia el exterior. Por eso es que es tan grave para los cables, porque absorbe toda esa energía. La red también, como si está funcionando y ocurre la falla, ya tiene una temperatura de régimen normal, y por lo tanto tiene su elevación de temperatura propia. A eso le tengo que sumar, entonces, la elevación de temperatura producto del cortocircuito. Luego, entonces, para asegurarnos de que el cable soporte esas condiciones extremas, tengo una expresión que está acá, que habla de el valor de la sección del conductor será igual a la corriente de cortocircuito por la raíz cuadrada de T, que sería el tiempo en segundos que dura el cortocircuito, o que me despeja la protección de esa falla,
dividido por una constante K, ¿ya? Y esa constante K va a depender del tipo de material que sea el conductor, en este caso puedo poner cobre o aluminio, y del tipo de aislamiento. Si la chaqueta de aislación es de PVC, para un cable de cobre, entonces la constante va a ser igual a 115. Si la chaqueta de aislamiento es de XLPE o EPR, va a ser una constante de 143. En el caso de un conductor de aluminio, también dependiendo del tipo de aislamiento, va a valer 76 o 94. ¿Ya? Entonces, con las características del conductor, yo puedo saber qué tipo de aislamiento tiene, y en función de eso veo cuál es la constante que voy a utilizar. Necesito entonces conocer el valor de la corriente de cortocircuito, el tiempo que demora la protección en despejar la falla, y en función del tipo de aislamiento que quiera usar, del cable que tengo instalado, el valor de la constante que voy a meter en la ecuación. ¿Ya? Y entonces, con eso voy a determinar una sección adecuada para que soporte el efecto del cortocircuito. Fíjense que lo que hemos hablado hoy día y hasta el momento, hemos hecho 3 cálculos distintos de secciones. Calculamos una sección adecuada para que soporte una cantidad de corriente que circula por el cable. Calculamos una sección adecuada para que el sistema tenga un voltaje de pérdida menor al 3%. Y ahora estamos calculando una sección adecuada para que soporte las condiciones de un cortocircuito. ¿Con cuál sección me quedo? Con la última, la que estamos calculando ahora, ¿Sí? al menos a mi parecer sí, porque hicimos el cálculo de sección al principio, después vimos ahora, espera, vimos la sección del cable. ¿Ya? Uno por corriente, otra es por voltaje de pérdida y ahora por cortocircuito. ¿Con Primero qué hicimos quedo la sección del mejor? cable con la corriente, después vimos que el cable ahora no tuviera una pérdida de tensión, que estuviera dentro del 3%, me ¿Sí? parece. Y ¿Sí? ahora la última que vendría siendo la más importante, que todo el cálculo ahora que hemos hecho soporte el cortocircuito, al menos los conductores, ¿Ya? Pero la respuesta, ¿cuál sería? ¿Con qué sección me quedo? con la que determine el cortocircuito. ¿Necesariamente con esa? La respuesta adecuada a esa pregunta sería con la mayor sección. Con la mayor sección calculada de las 3. Mm, vale, entiendo. Porque puede dar una sección menor a la que se ha calculado, entonces es necesaria. Correcto. Claro, Vale, si yo determino que por capacidad de corriente tengo un valor, después calculé para el mismo sistema por pérdida, y me dio otro valor, y ahora calculo por cortocircuito y tengo un tercer valor de sección, ¿con cuál de los 3 me voy a quedar? Obviamente con el de que tiene mayor sección, porque ese me va a asegurar que se cumple por capacidad de corriente, que cumple por voltaje de pérdida y que también cumple por cortocircuito. Y no necesariamente van a ir en ese orden creciendo. Puede que el cortocircuito, para el valor de cortocircuito y por la operación, la velocidad de operación de la protección, me diga que necesito una sección pequeña, pero por pérdida necesito una sección más grande. Va a depender de las condiciones. Entonces, la respuesta adecuada de cuál es la sección con la que me voy a quedar finalmente es la mayor. Esa me asegura que se cumplen todas las demás. ¿Se entiende, no? sí, profe, sí se entiende. Bien. Metámosle algunos números a este último cálculo. Ahí tenemos, dice, para el caso visto, si el cortocircuito, dice, es de 15 kiloamperes. Cortocircuito clásico de 15 kiloamperes. Y el material de aislación del conductor que hemos seleccionado es de tipo EPR, material cobre.
al cable, los conductores de cobre con aislación tipo EPR, siendo el despeje de la falla en 0,2 segundos, que es lo que va a demorar la protección en despejar esa falla. ¿Cuál será el valor mínimo de la sección que necesito? Entonces, tengo la expresión, la sección del conductor va a ser la corriente de cortocircuito por la raíz cuadrada del tiempo partido por la constante. En este caso, la corriente de cortocircuito son 15 kiloamperes. El EPR de cobre me da una constante según la tablita de 143 y tengo el tiempo de 0,2 segundos. Entonces meto los datos en la ecuación, voy a tener 15.000 amperes, ojo, aquí el cortocircuito está expresado en kiloamperes, pero son 15.000 amperes por la raíz cuadrada de 0,2 segundos dividido por 143, que es la constante. Entonces, eso me indica que tengo que tener una sección de 46,9 milímetros cuadrados para soportar que dura 0,2 segundos, sin que eso me dañe la aislación del conductor. Obviamente, como 46,9 milímetros no los voy a encontrar en ninguna parte porque no se fabrican esas secciones, la sección que tengo que elegir será necesariamente de 50 milímetros, que sí es un valor comercial próximo y por sobre los 46,9 que calculé. ¿Ya? Y con eso, como tengo una sección incluso mayor que la que calculé, me aseguro que con ese valor el cortocircuito se soporta sin ningún problema. Luego, tendría que verificar qué valor de sección me dio cuando hice el cálculo por voltaje. Y ahí podría haber encontrado que necesito tener un conductor de 51 milímetros cuadrados de sección. Y me tuve que ir a un valor comercial que era 54. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar finalmente? Con el más alto, 54 milímetros, porque ese me va a asegurar que por pérdida tenga un valor mucho menor que los 6,6 y por cortocircuito, obviamente que es mucho mayor la sección que la que había calculado en principio, por lo tanto también lo soporta sin ningún problema. Esa es la mecánica o esa es la lógica con la que yo debo hacer la selección final de la sección del conductor. Hasta ahora, ¿qué es lo que tradicionalmente uno había realizado en los cálculos que eventualmente había hecho antes de llegar al curso? Solamente por capacidad de corriente. Siempre analizábamos los circuitos por su capacidad de corriente o por la corriente que circula por el circuito. Y en función de eso iba y elegía una sección. Pero nunca habíamos incorporado los conceptos de voltaje de pérdida y de capacidad de cortocircuito. La instalación tiene que diseñarse, construirse y ojalá durar la vida útil que los fabricantes de los materiales indican y no tener que estar cambiando los conductores cada vez que ocurre algún evento. ¿Ya? De esta forma nos aseguramos que el dimensionamiento que hagamos de los conductores de un sistema eh, funcionen adecuadamente y soporten los requerimientos del sistema sin ningún problema. Consultas. ¿Hay consultas o no hay consultas? No, no, profesor. ¿Está todo claro? Sí, profe. Sí, profe, hasta el momento ¿Sí? sí. Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Ya. En la plataforma, en el módulo, hay, bueno, ya están disponibles, como les dije, la presentación, la dos, que es esta, y también hay algunos ejercicios para busquen esos ejercicios y léanlos
vean lo que pueden hacer hasta el momento de ellos. Son ejemplos típicos de pruebas. La próxima clase, el día jueves, de la UDA para poder tener la clase de manera presencial. Vamos a resolver ejercicios, ya con los conceptos que tenemos acá. Vamos a desarrollar ejercicios para poder ir entonces viendo la aplicación práctica de las ecuaciones que hemos visto. Ya repasen esta materia. La primera prueba es solamente sobre esto. Entonces, hasta acá ¿Ok? sería la materia, ¿no es cierto? ¿Perdón? Hasta acá sería la materia de la primera prueba. Hasta acá sería la materia de la primera prueba porque posteriormente a esto vimos cálculo de sección, ¿correcto? Nos quedan ver después, vamos a ver alimentadores para circuitos de fuerza, que es un capítulo específico, y después vamos a ver toda la técnica que tiene los sistemas de puesta a tierra. ¿Ya? Ahí vamos a aprender a dimensionar una malla de tierra de manera adecuada. Entonces, eso va a ser materia. Obviamente, como nos quedan jueves, viernes, la prueba normal que sea día sábado, vamos a ver en qué condiciones estamos la próxima semana, como les digo, para efectos de saber si la prueba se va a hacer de manera online o va a ser presencial, o si vamos a tener clases presenciales o no durante la próxima semana. Y eso va a ir marcando un poco el tenor de lo que vayamos a hacer después, ¿ya? Así es que la próxima clase probablemente vamos a hacer algunos ejercicios. La idea es que ustedes puedan partir antes viendo los problemas que están ahí en la plataforma, en el módulo, para ir ya soltando un poco la mano. Ojalá alguien lo pudiera empezar a desarrollar y así llegar con preguntas o con dudas. Eh, y después vamos a seguir ya con los alimentadores para los equipos de fuerza. ¿Ya? Eso. Las pruebas. Normalmente las pruebas que yo hago son de desarrollo. ¿Ok? Por lo tanto, el desarrollo se evalúa. Si alguien llega directamente al resultado, no tengo nada que evaluar. Tengo solamente un ítem que evaluar, que es un número. Me interesa el desarrollo. ¿Ok? Así que paso a paso, sean metódicos, sean ordenados. Recomendaciones. ¿Qué más? Las pruebas normalmente son 2 o 3 ejercicios. Algunos cortos, muy directos, y uno que tiene, por lo general, un desarrollo un poquito más elaborado. Este ramo es de proyecto, por lo tanto es diseño, que requiere cálculo. Casi todo lo que vamos a hacer es cálculo. Hay mucha teoría que acompaña el cálculo, pero yo lo que evalúo es el cálculo. ¿Ok? ¿Se entiende, profe? Profesor, para Bien. efectos de declarar un T1, he visto planos donde sí eh, escriben, ¿cierto? La fórmula de pérdida de, o sea, el cálculo de sección, ¿cierto? En base a la pérdida de tensión, o sea, perdón, a la caída de tensión, y otros que no. ¿Es válido? ¿Cuál de los dos es válido? ¿Hay que sí o sí colocar el cálculo de la sección del conductor del alimentador o no? ¿O no es necesario? A ver, es que la norma establece que en los planos eléctricos uno debiera hacer la representación gráfica de los cálculos que realizó para determinar la sección conductor que va a ocupar. Eso quiere decir que yo tengo que mostrar en el plano el cálculo que hice. Y tengo que poner la fórmula, la ecuación y hacer el reemplazo de los datos que metí en la ecuación para poder hacer y llegar a determinar qué sección es la que ocupé. ¿Cuándo se ocupa eso normalmente?
para aquellos proyectos de pequeñas potencias, ¿no es cierto?, donde no tengo la obligación de entregar una memoria de cálculo. En ese caso, los cálculos van en el plano. ¿Y cuál es el cálculo que normalmente se hace? La determinación de la sección en función del voltaje de pérdida. ¿Ya? Porque me asegura entonces con eso de que el sistema no va a tener pérdidas más allá del 3%, perdón, en el alimentador que está dimensionando y que está proyectando. Ahora, si el sistema es un sistema que tiene una potencia importante a declarar, entonces se hace necesario entregar una memoria de cálculo. Y se supone que en esa memoria de cálculo va todo el detalle de cómo yo calculé mi sistema, las corrientes, los conductores, etcétera. Y ahí tendrá que estar detallado el cálculo que yo efectué. ¿Cuál es el principal error que cometen los instaladores que declaran? Es que dicen, para calcular la sección del conductor, se determinó o se ocupó el sistema de voltaje de pérdida y el valor resultante son 50 milímetros. Y uno no sabe cuál fue el factor que utilizó, si utilizó bien la constante, la longitud que metió en la ecuación, qué corriente finalmente ocupó. No sabe nada, porque no hacen el ejercicio, no desarrollan el problema, simplemente dicen que ocuparon la expresión para calcular un voltaje de pérdida o una sección en base al voltaje de pérdida y ponen el resultado. Entonces no hay cómo validar que lo que calcularon está bien. Ya, perfecto. Y usted comentó, creo que el jueves, que también va a enseñar al diseño de una malla de tierra, o no, o es para otro curso eso, no para más. Está dentro del ramo, está para el segundo, es materia de la segunda prueba. Ya, y para Malla- efecto de capacidad lo mismo. Si es una casa habitación, no es necesario hacer un cálculo del diseño de la malla de tierra, pero si ya es una edificación mayor, sí yo tengo que adjuntar mi diseño y la justificación por qué es esa malla de tierra, ¿cierto? por supuesto. No, pues ahí vamos a ver todo eso. Ahí vamos a ver todo lo que tiene relación con el diseño y el cálculo de una malla de tierra. Y cómo validar que efectivamente la malla cumpla con las condiciones de seguridad que la normativa le impone para que pueda ser efectiva. ¿Ya? Porque todas las mallas de tierra cumplen con una condición mínima, que es la de permitir que la corriente se vaya efectivamente a tierra. Porque están en la tierra y están conectadas a la instalación, entonces cuando hay una descarga a tierra, la corriente obviamente se va a ir a tierra. Desde ese punto de vista cumplen todas. La pregunta es, ¿esa malla de tierra impide que yo me electrocute? No lo sabemos. No lo sabemos hasta que validemos, ¿no es cierto?, por cálculo, que la malla fue dimensionada de manera tal de que impida de una u otra forma que una persona que pueda estar en contacto con el sistema no se electrocute por una transferencia de potencial, por ejemplo. ¿Ya? Yo puedo estar dentro de el patio de media tensión de una subestación, ¿no es cierto? Ocurre una descarga a tierra allá 30 metros más allá y resulta que yo me electrocuto igual. ¿Qué pasó? Hubo una transferencia de potencial a través de la tierra, donde ocurrió la descarga, ¿no es cierto? Y esa elevación de potencial que ocurre en el suelo hace que aparezca una diferencia de potencial en los pies de la persona que está parada en el mismo terreno, y al aparecer una diferencia de potencial, entonces aparece una circulación de corriente. Si tengo diferencia de potencial, voy a tener circulación de corriente, el cuerpo de la persona es un elemento resistivo, y por lo tanto la corriente pasa por la persona y se electrocuta.
parada en el terreno. Ahora, si la condición es que está afirmada en una instalación, en una puerta, en un cerco, en una malla o en algún elemento metálico que está conectado a tierra, peor, porque la transferencia de potencial eleva, ¿no es cierto?, el potencial y hace que circulen corrientes por toda la instalación. Entonces, eh, hay que tener especial cuidado en los potenciales de transferencia y especial cuidado, ¿no es cierto?, en que las mallas que se diseñan sean seguras para las personas. Y en ese sentido, que la persona no se le ejecute por repaso o por tensiones de contacto. Eso es lo que vamos a ver cuando haga visto de una medida de tierra. ¿Ok? ¿Más consultas o dudas? Por Muchachos, mi ¿podrían parte, no, prender la profesor. cámara para sacar una foto? Me pidieron que sacara alguna foto para que nos crean que estamos conectados y haciendo clases online. Los caballeros a veces no nos creen mucho. Así voy a ver que están vestidas, bien, por lo menos me están toda la clase. Se nos va a ir bien. ¿Alguien más? O los demás fueron a tomar desayuno. Profe, una consulta. Diga, ¿Usted tiene fecha más o menos de la primera prueba? debería ser el próximo sábado. El próximo sábado, con temario de todo lo que son sección de conductor y la materia que pasó de primer y segundo día. Sí, ¿O solo señor. cálculo? Por lo general es solo cálculo. Si hay alguna pregunta muy específico, pero no, por lo general es puro cálculo. Todo lo demás esto es complemento, porque en el fondo no se mecanicen en el cálculo. Siempre yo les digo, comprendan la materia. ¿Ya? Claro. Hay conceptos que están aplicados detrás del cálculo. Entonces, si yo me mecanizo en una ecuación, en realidad respondo a una ecuación, pero no sé qué es lo que estoy calculando. Así que, ojo, que muchas veces uno le pregunta, interpréteme lo que acaba de calcular. Y ahí empieza el problema. ¿Qué representa lo que calculó? No tiene ni idea. ¿Se fijan? Entonces, la idea es saber qué es lo que efectivamente yo estoy calculando y para qué me sirve o por qué lo estoy calculando. ¿Ya? Esa es la gracia Claro. del diseño y del cálculo que uno hace, porque uno hace un cálculo y con eso justifica muchas cosas. ¿Te fijas? Pero si yo no sé lo que hay conceptualmente detrás de eso, no puedo demostrar nada. Y me dicen, ya, este es el valor, pero sí, pero ¿qué representador? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que mejorarlo? ¿Es suficiente eso? Esas preguntas hay que poder responderlas. Y eso es lo que muchas veces no se hace cuando uno se mecaniza con una ecuación y te dice, para calcular esto, aplica esta ecuación. Perfecto, yo la aplico y llego a un número. Pero ¿qué representa ese número? Eso es lo que me interesa. Porque el cálculo, yo puedo saber que el sistema no funciona bien y quiero evaluarlo. Hago el cálculo, llego a un número sabiendo que el número es malo, pero tengo que demostrárselo. Y después tengo que decir por qué es malo. Sí, po. Entonces, Oye, si no tengo la teoría, si no tengo el concepto claro detrás del cálculo, no me sirve mucho, porque me va a dar cualquier cosa y no voy a saber si ese número es correcto o no es correcto, si tengo que manejar o si lo tengo que mejorar, nada. Entonces, detrás de la ingeniería, detrás del proyecto, hay
hay mucho concepto que uno tiene que respaldar con un número, o al revés, del número poder demostrar que están bien aplicados los conceptos que nosotros conocemos. Esa es la gracia y eso es lo bonito que tiene el proyecto, ¿ya? Y la idea es entonces poder de alguna manera traspasar eso a después, cuando uno hace un proyecto, a un plano y posteriormente del plano a la construcción. Esa es la secuencia, ¿ya? Como Así comentaba que ayer, eso, profe, muchachos. consulta, como comentaba ayer, entonces usted nos va a informar si es posible, obviamente, ocupar formulario, o si la prueba va a terminar siendo online, o si va a ser presencial. Eso lo vamos a saber recién la próxima semana. Eh, Hay que ver cómo avanza el tema de la toma que hay en la UDA, ¿no es cierto? Si se puede volver de manera presencial, nos vamos a coordinar entre jueves y viernes y ahí vamos a dar las definiciones finales. Si hay que seguir de manera online, probablemente vamos a tener que hacer una prueba online a través de la plataforma del módulo y bueno, y ahí ustedes tienen tener todos los recursos que necesitan, ¿ya? En ese sentido, me da lo mismo el tema del formulario, en su casa van a tener los formularios, los pliegos técnicos, van a tener todo. A mí me interesa el desarrollo y la parte conceptual que hay detrás del desarrollo del ejercicio. Ya, ya, perfecto. Eso. Ya muchachos, si no hay consultas, Profesor, lo ¿puedo hacer una dejamos hoy día. consulta? Va con respecto al tema de la fecha de las pruebas. Yo la próxima semana, el día sábado, estoy en turno y yo trabajo en Interior Mina. Entonces no tengo cómo conectarme en el caso que fuera online y en el caso que fuera presencial tampoco. En el caso de la fecha de la segunda prueba, Ok. la versión 2 de la prueba uno, ¿eso lo va a dejar usted estipulado? ¿Lo va a comunicar por Moodle, por correo? Sí, toda la comunicación siempre por la plataforma. Ya. Yo Siempre igual van a voy a estar hacer, ahí los mensajes. le voy a mandar mi calendario de turno por su correo para que lo maneje. ¿Ok? Por lo general, las pruebas pasadas para aquellos que están en turno en la primera fecha que se defina, se hacen en la semana siguiente, entre miércoles y jueves, o por lo general el día miércoles, jueves tenemos clases, así que obviamente que no complica, digamos, tomarle la prueba del día. Pero por lo general, y tienes faltas a la prueba de esa semana, a la semana siguiente, el día miércoles, hay un espacio para tomar esta prueba. Vale, profe, gracias. Profe, consulta. Yo tengo el mismo Dime, problema, pero lo que pasa es que yo vengo del ramo de seguridad. Entonces yo le debo la segunda. ¿ya? Entonces esta semana ¿Perdón? subo a turno. Vengo del ramo con usted con seguridad eléctrica, weón. Entonces ¿Ya? le debo la segunda prueba. ¿Qué pasa? Que esta Ahí, semana bueno, ahí subo a está. prueba. No sé, hay Ahí, algo que vamos a tener que hacer. ya, igual no tengo problema. Era Algo más vamos que a eso. tener que hacer con esas pruebas pendientes que quedaron que no se pudieron tomar, porque las teníamos fichadas para el día miércoles justo cuando se tomaron la web. Sí, yo le había enviado un correo que no podía porque el miércoles salía de nochero, entonces llegaba muy tarde. Me había dicho el jueves. Pero Sí, ahora dentro de día, entonces voy el miércoles de la ya. siguiente semana. Bueno, ahí vamos a estar comunicados por la plataforma frente a cualquier eventualidad. Ya vale. Eso, muchachos.